Para mí el autismo es muy difícil de definir porque estamos hablando de algo muy ambiguo, que da una sintomatología muy variada y que es muy común actualmente y que está siendo casi como una epidemia. Y podemos pensar qué está pasando, cuál es la causa, pero casi siempre buscamos a un enemigo, pero a veces la causa es una suma. Es como si en un determinado momento de nuestras vidas vamos caminando por un sendero y yo pierdo ese sendero y cojo otro que está erróneo, iré caminando en otra dirección y lo que al principio será perderme un poco, 10 kilómetros más adelante habrá sido perderme mucho. Así que cuando estamos teniendo procesos de embarazo que ya están siendo de alguna manera tóxicos, ¿por qué? Porque de manera natural ninguna hembra, mamífero, en un estado natural, cuando está cansada, se toma un café para rendir más y se pone a trabajar si está embarazada. Lo que hace es buscar un lugar de cobijo. Lo que hace es escuchar su cuerpo y descansar simplemente. Si tiene hambre, come. Si tiene sueño, duerme. Y si no le apetece estar con su pareja, le ladra o le muerde directamente porque respeta sus instintos. La mamá, por suerte, todavía dispone de ese instinto maternal que nos están borrando poco a poco. Porque si por la mamá fuera, cuando empieza a sentir que ya estoy cansada, que ya estoy en el 7º mes de embarazo y no tengo ganas de trabajar, que no quiero ir a la oficina, que no quiero montarme en el coche durante 2 horas, que no quiero comer determinados alimentos o que no me apetecen determinadas cercanías, determinadas personas, si eso fuera respetado como era respetado hace muchos años, pues quizá no empezaríamos a romper un ciclo natural. Pero las mamás hoy disponen de una tensión pélvica extraordinaria, debida también a un estrés extraordinario, con una tensión pélvica mecánica también extraordinaria, y cuando digo extraordinaria me refiero comparativamente hablando a las mamás de hace simplemente 50 o 100 años. ¿Qué está ocurriendo? Pues que en una sociedad unisex donde todos tenemos que ser iguales, pues mamá tiene que rendir hasta el último día. Se tiene que comportar como si no pasara nada y entonces mostrar al mundo que puedo estar embarazada y además trabajar igual o mejor que antes. Y esto, desde el punto de vista mamífero, desde el punto de vista natural, desde el punto de vista fisiológico, es una aberración. Por eso tenemos que saber qué es lo sociocultural y tenemos que saber qué es lo mental y qué es lo fisiológico, qué es lo biológico. Y muchas veces se riñen. A partir de ahí, hoy en día los embarazos ya empiezan a ser embarazos muy particulares y luego viene todo un arsenal de miedos a los que la mamá está sometida durante el embarazo. Pruebas incesantes y pruebas como son la amniocentesis, pinchazos y miedo tras miedo tras miedo, que nosotros intentamos que se amortigüe de alguna manera, porque no hay que vivir el embarazo como una enfermedad, sino como un proceso vital, como un proceso de vida, como un proceso bonito y un proceso de esperanza de algo bonito que va a ocurrir, no como un proceso donde yo tengo que estar desde el miedo. Así que el mensaje permanente hoy es miedo, porque el miedo de la propia medicina a la propia mamá no se queda ahí, ese miedo llega al bebé y esa es la influencia que estamos percibiendo permanentemente ahí dentro. Entonces necesitamos mamás felices, necesitamos mamás relajadas, necesitamos mamás que dispongan de tiempo y necesitamos mamás que se den permiso. Y nuestra sociedad no está por eso. Necesitamos rendir, necesitamos cotizar, necesitamos ser fértiles desde el punto de vista socioeconómico, sociocultural. Y tenemos que empezar a saber que tengo que decidir cómo quiero que sea mi embarazo, cómo quiero que sea mi parto y cómo quiero que sea mi hijo. ¿Qué le voy a ofrecer? ¿Qué le voy a dar? ¿Lo que le dio mi abuela a mi mamá y mi mamá a mí? ¿O le voy a dar todo esto nuevo que me han dicho que los de atrás estaban equivocados? Mis ancestros, mis abuelas, mis tatarabuelas estaban equivocadas. Somos nosotras ahora las que lo hacemos bien, llevando el embarazo adelante como si yo no estuviera embarazada. Así que hay que hablar con el bebé, hay que tomar al bebé, hay que ponerse las manos en la barriga, hay que tomar tiempo con él y una infinidad de cosas que de manera instintiva salen de la mamá y que tenemos que apoyar en esta dirección. Todo esto está ocurriendo y a menudo los bebés nacen ya muy condicionados, por ejemplo, por una cesárea. Bebé que no tuvo el permiso a nacer en el momento que él quiso y del modo que él quiso. No se le dio el permiso a luchar
y su hipófisis no fue estimulada en el canal del parto, además de muchas otras cosas de las cuales va a carecer. Pero esta es muy importante, porque si la hipófisis no es estimulada, posiblemente tengamos un sistema endocrino bajo. Y luego más adelante va a venir una batería de vacunaciones y puede que yo no responda igual que otros niños, porque quizá mi sistema endocrino, mi sistema hormonal, no esté en las mejores facultades de poder luchar. Así que todos sabemos que no es lo mismo tener un computer, un ordenador nuevo, con toda la disponibilidad, donde yo le puedo meter 10 programas y los va a asimilar, que un ordenador cansado, un ordenador lleno de información, que ya tiene muchos programas y que yo quiero que después de meterle ahora estos 10 responda bien. Posiblemente saben qué puede pasar. Eso, que se bloquee. Y un niño autista muchas veces nos muestra eso, un niño bloqueado. Un niño que ya no puede asumir una determinada información. Y a veces aparece después de un determinado momento, que muchas veces los papás saben cuál ha sido. Pero quizás ha sido solo esa vacuna, quizás ha sido solo aquel susto que tuvo, quizás fue aquel cambio de alimentación o de colegio, o quizás fue también que no lo pudo asimilar. Así que tenemos que empezar por buscar la etiología de los problemas sin buscar un solo enemigo, porque quizá es una sumatoria. Así que nosotros con los niños con trastornos del espectro autista estamos muy abiertos permanentemente a ver cuál es la relación madre-hijo, muy abiertos a ver cómo fue el embarazo, muy abiertos a ver qué traumas hubieron antes de nacer, muy abiertos a ver cómo fue el alumbramiento, si fue una cesárea, o si fue un parto natural, o si fue un fórceps, una ventosa, si estuvo encajado mucho tiempo, si hubo sufrimiento fetal, si había vueltas de cordón, qué ha podido sufrir ese niño y cómo después ha podido tener capacidad inherente para luchar contra lo que luego viene. Luego viene el abandono, porque luego a los niños los dejamos en guarderías, en manos de otras mamás, porque es lo correcto hoy en día, pero no puede estar con mamá y los niños tienen un primer alimento y no pasa por la boca, pasa por el corazón. Las emociones, el contacto, el sistema nervioso, todo eso depende del amor, del afecto, del cariño y del contacto. Hoy se sabe que un animal, cualquier mamífero que no sea tocado en las fases de crecimiento, no va a desarrollar su sistema nervioso, no lo va a desarrollar bien, porque a través del tacto y de la caricia son estimulados permanentemente todo nuestro sistema nervioso, y eso le va a permitir hacer nuevas redes, eso le va a permitir desarrollarse. Y entonces tenemos que hacer un barrido para ir viendo cuáles son los puntos importantes que han podido estar alterados. Y nosotros, lógicamente, como terapeutas manuales, como osteópatas, como terapeutas craneosacrales, como profesionales en enfoque meningio, estamos muy habilitados para encontrar también esas tensiones de tipo físico que han podido haber por causas de cesárea o de partos largos, de partos a veces incluso también demasiado rápidos, forceps, ventosas, vueltas de cordón, y todo eso para nosotros son causas que hay que evaluar y tratar.